Bueno, ¿qué tal, compañeros? Como saben, vamos a dar ahora clases por este medio. Me pareció más práctico grabar un video para poder explicar de manera más fluida y que ustedes también puedan tener una experiencia más cercana, digamos, en términos de lo que hacemos en el aula, ¿verdad? Todo esto es por el tema del coronavirus, que ustedes saben, para lo cual siempre tenemos que tener alcohol en gel y lavarnos las manos con agua y jabón, y posteriormente usar el alcohol en gel después de venir de afuera o antes de salir de nuestras casas, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, después de tener contacto con superficies que otras personas han tenido contacto, como los picaportes de las puertas y ese tipo de cosas. Por favor, tener en cuenta esas medidas, ¿verdad? Y no salir demasiado, ¿verdad? Para tratar de poner nuestro grano de arena también en estas circunstancias. Bueno, vamos a entrar en lo que tiene que ver con nuestra cátedra. La clase pasada estuvimos haciendo unas líneas, si ustedes recuerdan, estuvimos dibujando líneas que grafiquen justamente emociones, ¿verdad? Hicimos un experimento muy interesante en el cual cada uno de ustedes trató de ilustrar diferentes sentimientos a través de líneas. Como ustedes se habrán dado cuenta, los resultados de eso fueron muy interesantes, porque las líneas que hemos dibujado todos en clases finalmente tenían las mismas características. Cada uno de nosotros dibujaba los sentimientos con líneas de la misma característica, ¿verdad? Líneas muy parecidas, lo que significa que dentro de nuestro imaginario colectivo representamos conceptualmente algunas abstracciones de la misma manera, ¿verdad? Eso es muy interesante, y en la tipografía también es muy interesante, porque la tipografía tiene esos dos aspectos. Tiene el aspecto en el que nosotros podemos decodificar un contenido, ciertamente, porque la tipografía lo que hace es transmitir el lenguaje oral a través de un lenguaje gráfico. Entonces está el contenido que transmitimos propiamente dicho, y también está lo que transmite la tipografía en sí mismo a través de sus trazos, ¿verdad? Esos trazos pueden darle una connotación a un mensaje dado que puede ser muy diferente de acuerdo a la tipografía que utilicemos, ¿verdad? Si utilizamos una frase muy melosa como "te extraño mucho", por ejemplo, con una tipografía, puede ser algo realmente cálido o algo realmente tierno, que si usamos una tipografía que pueda darnos, digamos, una sensación negativa o incluso temor, ¿verdad? Eso es porque la forma también transmite un mensaje, no solamente el contenido que vamos diagramando con los diferentes signos tipográficos. Entonces necesitamos conocer, para empezar este ejercicio, necesitamos conocer a la tipografía como signo tipográfico, como una construcción de un resultado de un proceso de diseño, ¿verdad? Algunas características formales de la tipografía que nosotros tenemos que conocer es, por ejemplo, que todas las tipografías parten de una línea base, que es el lugar donde se sientan los signos tipográficos. Esta línea base, si vamos para arriba, llegamos hasta una altura X. La altura X es la altura de las minúsculas, ¿verdad? Ese es el lugar donde se desarrollan, digamos, las minúsculas. Y después, si vamos todavía más arriba, llegamos a la altura, que es el lugar donde llegan la altura de las mayúsculas. Podemos ir más arriba todavía y llegamos a la altura de las ascendentes, ¿verdad? Y si vamos por debajo de la línea base, tenemos las descendentes. Algunas características de la tipografía que nosotros tenemos que conocer muy bien es que todas estas tipografías pueden tener, por ejemplo, bastones, ¿verdad? Letras como la K o letras como la R tienen unos bastones. También tienen brazos, se le llaman los bastones que son para arriba, digamos, son los bracitos, como la K, por ejemplo, tienen un bracito que va hacia arriba. Un elemento muy importante de la tipografía es el asta, que es el trazo más importante de la tipografía, que nos permite a nosotros reconocer que ese es tal o cual signo tipográfico, ¿verdad? Es el trazo más importante del signo. Y también otro aspecto muy importante que tenemos que conocer son las serifas, ¿verdad? Que son las terminaciones, digamos, no son los remates, son las terminaciones de algunas tipografías que son específicamente las serifadas. Los remates, las serifas emulan el trazo caligráfico. Después también están los remates, que esos son propios también de los trazos caligráficos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo y profundizando después más adelante.
si Dios quiere, de forma presencial. Después tenemos el anillo, que se le llama a aquellas tipografías que tienen un trazo cerrado, como la G o la O, tienen un anillo. Es fácil de reconocer, se le llama anillo porque es un trazo circular cerrado, ¿verdad? La G, la B, la D, la A, todas estas tipografías tienen anillos, ¿verdad? Después tenemos también que reconocer el blanco interno de la tipografía. El blanco interno de la tipografía es el espacio dentro de la caja constructiva del signo que no está ocupado propiamente dicho por el trazo, ¿verdad? Cuanto más blanco interno tiene una tipografía, es obviamente más light, ¿verdad? Y cuanto menos trazo interno tiene, menos blanco interno tiene la tipografía, es un trazo más bold. Determina mucho el peso de la tipografía, ¿verdad? Bueno, y después tenemos también, bueno, eso es básicamente los aspectos más importantes de la tipografía. Ahora, después tenemos también el contraste. El contraste es la diferencia que existe entre el trazo más grueso de la tipografía y el trazo más fino de esta, ¿verdad? Cuanto más diferencia hay entre el trazo grueso y el trazo fino, hay un mayor contraste. Cuando hay menos diferencia o no hay diferencia directamente entre todos los trazos, significa que no tiene contraste o tiene bajo contraste. Eso es muy importante también saber. Después tenemos que hablar del gesto, del gesto gráfico que pueden tener las tipografías, ¿verdad? Que muchas veces suceden en las líneas rectas o en los bastones, ¿verdad? Que algunos son más ondulados, algunos tienen refleja mucho el carácter, ¿verdad? Una tipografía. Estos ejemplos que están viendo en pantalla les sirve como ejemplo. Igual después vamos a profundizar también en esto, ¿verdad? Y después también es muy importante tener en cuenta el engrosamiento de la tipografía. El engrosamiento de la tipografía sucede por lo general en los anillos, ¿verdad? Que muchas veces puede tener un engrosamiento en las tipografías que tienen contraste, que puede ser un engrosamiento horizontal, puede ser un engrosamiento en 45 grados o en los grados que ustedes determinen, ¿verdad? No existe una manera, un grado o ángulos que sean correctos para esto. Cada uno de nosotros vamos determinando de acuerdo al carácter que queremos que tenga la tipografía que estamos construyendo. Bueno, la tipografía podemos clasificarla de diferentes maneras, ¿verdad? Las grandes clasificaciones serían tipografías serifadas y tipografías de palo seco. Las tipografías serifadas se dividen otra vez en diferentes tipos, ¿verdad? Una de ellas son las romanas antiguas, que son estas que están viendo en pantalla actualmente, que son tipografías que, como se dan cuenta, tienen contraste, emulan el trazo caligráfico. El trazo caligráfico nosotros podemos darnos cuenta fácilmente en la letra G, ¿verdad? Porque tiene ese trazo que emula la caligrafía, ¿verdad? Se dan cuenta que el contraste es muy importante entre un trazo grueso y el trazo fino, hay mucha diferencia. Así también el engrosamiento, ustedes se pueden dar cuenta que está por sobre la horizontal, casi un engrosamiento de 45 grados tienen las tipografías romanas antiguas, y son muy orgánicos. Se nota el trazo orgánico en todos los trazos de la tipografía, pero así también el lugar más importante donde podemos notar esto son en las serifas de la misma, ¿verdad? Todas sus serifas terminan en trazo orgánico, no son definidos, digamos, ni tampoco son rectos ni tienen cortes, terminan de manera orgánica. Después están las romanas de transición, como se dan cuenta, a diferencia de la anterior, va adoptando más geometría, ¿verdad? Los trazos son más rectos, más horizontales, más verticales, y incluso en la serifa ustedes se dan cuenta que tienen ya cortes rectos matemáticos geométricos, ¿verdad? Se dan cuenta que el engrosamiento ya no es de 45 grados propiamente dicho, sino que se va acercando hacia la horizontal. Esos son los aspectos más importantes de estas romanas de transición que se les llama, ¿verdad? Después tenemos las romanas modernas. A diferencia de la anterior, ustedes se dan cuenta, la normalización es mucho más importante y va ocupando la mayor cantidad de signos posibles. Ustedes se dan cuenta, ahí en las uniones se le dice a los lugares donde un trazo se une con el otro trazo, ¿verdad? Y siguen manteniéndose el alto contraste, como se dan cuenta, pero el ángulo de las uniones que ustedes pueden ver en la letra B, en la letra G, en la letra M, en la letra P, está todo normalizado, es el mismo ángulo varias veces. El engrosamiento de la tipografía también se da de manera
O sea, en este caso se da de manera estrictamente horizontal. Se dan cuenta que crece solamente en la horizontal. Esto antes sucedía por sobre la horizontal y otro sí que directamente en 45 grados. También puede suceder por debajo de la horizontal. Se dan cuenta en sus serifas, ya son enteramente geométricas, son líneas geométricas y terminan directamente con un corte recto. Después están las egipcias, las más fáciles de reconocer, ustedes se dan cuenta, son tipografías muy pesadas, las serifas también son muy grotescas, el contraste se va disminuyendo de manera muy radical. Muchas tipografías egipcias ni siquiera tienen contraste, ¿verdad? Hasta las serifas tienen el mismo trazo, ¿verdad? O un trazo muy similar o muy pesado, pero siguen siendo muy geométricas, ¿verdad? En algunos aspectos se mantiene todavía el trazo caligráfico, se puede ver en la letra G que hay un trazo caligráfico todavía, ¿verdad? Bueno, después tenemos las tipografías sin serifa. También ustedes las conocen a estas como tipografía de palo seco. Las tipografías de palo seco, por su característica, por lo general no tienen contraste, ¿verdad? Son tipografías de un solo trazo muy homogéneo, ¿verdad? Hasta los bastones ustedes ven todo un solo trazo, el rulo incluso de la G, que todavía sigue manteniendo el trazo caligráfico en estas grotescas, aun cuando el trazo es caligráfico, sigue manteniendo un solo trazo en toda la tipografía, no hay contraste. Hay algunos lugares como en la M, ustedes se dan cuenta en las uniones, hay una pequeña variación en el trazo, se va volviendo más fino, pero eso no es un contraste, eso es una trampa de tinta, porque esto después, cuando se llevan medios impresos, da la sensación de que tiene el mismo grosor en todos lados. Si no se usara esta trampa de tinta, en vez de mantener el trazo se engrosaría, ¿verdad? Porque se empasta, digamos, en esa parte de la unión. También sucede en la B. Ustedes ven ahí abajo que termina como con un taco. Ese taco en realidad no es un gesto tipográfico, ese taco realmente es una trampa de tinta que después en el medio impreso queda recto. Después tenemos las neogrotescas. Las neogrotescas son tipografías también obviamente sin serifa, como estamos hablando, pero estas tipografías tienen algunos trazos como un poco más orgánicos. Ustedes se dan cuenta en el bastón de la R va teniendo como un trazo un poquito más orgánico, ¿verdad? Ahí es como que poco a poco vamos yendo otra vez hacia lo humanista y hacia el trazo caligráfico, ¿verdad? Las neogrotescas también tienen estas trampas de tintas que no son contrastes, sino que están justamente para elevar su eficiencia en los medios impresos. Después tenemos las geométricas. Las geométricas son tipografías así como las anteriores, pero radicalizan el uso de la geometría. Como ustedes se dan cuenta, en la letra A termina en una punta directamente y la B o la G tienen anillos que son casi perfectos, casi círculos perfectos. Serían perfectos si no tuviesen las trampas de tinta, que son elementos que nosotros vamos poniendo para que la eficiencia en los medios impresos sea superior. Incluso en la S, en esta S que estamos viendo, se dan cuenta que son dos círculos básicamente perfectos, ¿verdad? Después tenemos las humanistas, que estábamos recién diciendo que estas tipografías se iban yendo hacia una dirección que era humanista y que termina finalmente volviendo al trazo caligráfico. Se puede ver en la letra G. Ahí tenemos como un trazo más orgánico, ¿verdad? En el bastón de la R también se nota que tiene un trazo un poquito más orgánico y ya no es como que se aleja un poquito de la geometría para acercarse un poquito más a lo caligráfico, ¿verdad? Pero siempre es muy tímido aún el acercamiento. Ahora hablemos de las familias tipográficas. Las familias tipográficas, ustedes ya saben, este es un concepto que ustedes manejan muy bien. Es una tipografía que tiene diferentes variantes. Estas diferentes variantes pueden ser las más comunes. Y les voy a mencionar ahora, es la regular, por ejemplo. La regular tiene un peso medio que por lo general se utiliza para el texto corrido, ¿verdad? Después tenemos otras variantes como la bold, que eleva el peso, que sirve para jerarquizar información. Después tenemos las itálicas, ¿verdad? Después tenemos las semi-bold, ¿verdad? Que es un peso intermedio entre el bold y el regular. Después tenemos las light, ¿verdad? Las extra light. Después están las ultra bold. O sea, los pesos pueden ser, o sea, las variantes pueden ser muchas, ¿verdad? También están las versalitas, por ejemplo, que más adelante le vamos a explicar para qué sirven.
que son como mayúsculas, pero en la altura de las minúsculas. Toda esta familia tipográfica sirve justamente para jerarquizar una complejidad de información más importante, ¿verdad? Hay empresas como los bancos, por ejemplo, que tienen una cantidad de información que diagramar, que realmente la complejidad es más elevada. Entonces se utilizan una tipografía en sus diferentes variantes para poder cumplir con la exigencia y no convertir ningún documento en un carnaval, digamos, de tipográfico, ¿verdad? Después podemos clasificar también la tipografía según su función, ¿verdad? ¿Qué significa según su función? Según su función significa para qué sirve. Por un lado tenemos la tipografía de rotulación. Muchas veces vemos esas tipografías temáticas, ¿verdad? Que están creadas para escribir Día de la Primavera, o están creadas para escribir Día de la Juventud, o para escribir algo sobre la naturaleza, que tienen hojitas o que tienen algunos bucles o lo que sea. Son tipografías temáticas que no sirven para otra cosa que para escribir titulares nada más, o para hacer tapas o alguna otra aplicación que se les ocurra, pero no es para hacer texto corrido en ninguno de los casos. Entonces, estas son las tipografías de rotulación. Después tenemos las tipografías de texto corrido, que sirven para diagramar textos corridos, ¿verdad? Son tipografías livianas en términos de peso, ¿verdad? Las regulares, y que tienen una alta eficiencia en su uso en tamaños pequeños, ¿verdad? Para eso hay que manejar mucho el equilibrio del rango interno, el interletrado, el interlineado y la relación, digamos, entre cada carácter, ¿verdad? Después tenemos las tipografías para prensa, que tienen las características de la tipografía de texto corrido, pero a diferencia de estas tienen una amplia variedad en su familia tipográfica, ¿verdad? Tienen una familia muy grande por lo general para cumplir con las exigencias que les comenté recién. Después está la tipografía corporativa, que nosotros ya tuvimos diseño de identidad, entonces ustedes saben que nosotros diseñamos en un proyecto de identidad corporativa la tipografía para las marcas. Estas tipografías se desarrollan solamente en los caracteres que necesitamos para esa marca. Por lo general no se desarrollan más que eso, ¿verdad? Y sirven única y solamente para representar a estas marcas, ¿verdad? Y a mí me gusta poner una última clasificación, que son las caligráficas, las tipografías que emulan el trazo humano, ¿verdad? Que hay grandísima variedad de esto en internet, y tenemos, por ejemplo, tipografías que emulan letras de niños, o tipografías que emulan letras de adolescentes, o tipografías un poco más de letras de doctor, o tipografías más casuales. La variedad es inmensa y realmente amerita que se pueda crear llamarlo como una clasificación, ¿verdad? Por lo general no tienen familia tipográfica, es una tipografía sencillamente que tienen un carácter, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una tipografía, y que esa tipografía tiene su carácter otra vez, ¿verdad? Y esas son las caligráficas. Esto es muy importante que ustedes vayan leyendo, y pueden ir buscando también en internet información sobre todo esto que les estoy comentando, ¿verdad? Para ahondar un poquito en estos conceptos que les acabo de mencionar, en todos estos conceptos que les acabo de mencionar. Bueno, ahora les voy a dar el trabajo práctico que necesitamos hacer para esta oportunidad. Lo que vamos a desarrollar en esta clase es una tipografía. Esto no es nuevo para ustedes, porque nosotros ya hemos desarrollado tipografía corporativa en nuestra cátedra de identidad. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar una tipografía, pero para texto corrido. Yo lo que necesito, el trabajo práctico consiste en lo siguiente: atiendan bien y tomen nota si es que quieren tomar nota. Es, primero que nada, buscar 3 tipografías de texto corrido o tipografías para prensa que tengan una amplia familia. Las tipografías que a ustedes más les gusten. No elijan cualquier tipografía que tenga una familia amplia. Elijan una tipografía que a su criterio pueda ser utilizado para texto corrido, para un libro, por ejemplo, una novela. Y estas 3 tipografías vamos a elegirlas. No hace falta que sean similares entre ellas, pueden ser diferentes dentro de lo que permita la eficiencia, digamos, en la lectura. Y lo que quiero es que me escriban un ensayo donde ustedes me van a explicar
por qué han seleccionado esas 3 tipografías. Pero quiero que me expliquen de una manera técnica. Yo no quiero que me digan, he elegido esta tipografía porque me gustó y se acabó la historia. No. Quiero que fundamenten haciendo un análisis de todas estas cosas que hemos hablado en este video, ¿verdad? De las trampas de tinta, de las uniones, del peso, del contraste. Háblenme un poquito de los remates, ¿verdad? De qué les gustó de esa tipografía, el gesto gráfico que tiene la tipografía. Y quiero que lo describan y que me digan por qué han elegido esa tipografía. En un texto, por favor, un texto que sea medianamente coherente, ¿verdad? Más de 300 palabras. No se pongan a contar las palabras, por favor. Lo importante es el contenido y la descripción y la fundamentación de la elección de esas tipografías. Entonces, ese es el trabajo práctico. Voy a poner las fechas acá en la plataforma para que ustedes puedan entregar ese trabajo, ¿verdad? Y en breve voy a subir el próximo video de la próxima clase para seguir desarrollando nuestra materia. Acuérdense, por favor, siempre del alcohol en gel, de lavarse las manos antes de cuando empiezan y cuando terminan algo, por favor, al volver de la calle o cuando van a salir. No se acerquen, por favor, mucho a personas, no se acerquen a personas que estén engripadas, ¿verdad? Y traten de tomar sus precauciones para poner nuestro granito de arena a este momento que estamos viviendo y para no enfermarse por sobre todas las cosas, ni enfermar a sus seres queridos, a sus familias. Bueno, y eso es todo. Nos vemos.